Última mirada. En casi todos los debates, los tiempos, esas cosas que a la gente como que después terminan, pero pareciéndole insoportable porque no hay suficiente tiempo para escuchar a los candidatos hablan de cosas que no son los programas. En un 90% los tiempos son básicamente acuerdos generados por los comandos, básicamente para que se controlen los daños. En el caso de este debate de Anatel había más tiempo, porque son 12 los candidatos, pero además porque se dio un tiempo especial de 6 minutos para que se interpelaran directamente los candidatos a través de los periodistas que participaron. Y estamos con Tomás Duval, con Axel Callis. Gracias a los dos por estar acá. Y quería preguntarles a ver cómo vieron este debate antes de entrar a picar en lo que se viene el próximo domingo. Sin riesgos. O sea, me llamó la atención más bien Guillé, que lo encontré como si él fuera primero y no el segundo, no el que está a 1 millón de votos. Eso me llamó la atención porque no salió a buscar la confrontación, la interpelación directa, a poner en los temas. Y vi un poco más osado en algunos casos a Piñera con respecto a esa posición. Por ejemplo, ¿en qué caso pasó eso? Por ejemplo, las interpelaciones que le hacía, a mí me dio mucha risa cuando Piñera le decía, coincido plenamente con Guillé. O sea, lo ponía en su redil, en su lugar, lo cual le debe generar un gran problema a todo el mundo de Frente Amplio y de la izquierda, porque lo que justamente tendría que haber hecho Guillé de forma marcada, de forma así ostensible, es haber generado una gran diferenciación con Sebastián Piñera esta noche, para que estuviera claro y estuviera un poco más satisfecho todo el mundo del Frente Amplio y el 1 millón o 2 millones de votos que hay supuestamente afuera ahí esperando su oferta. Tomás Duval, ¿cómo viste tú el debate? Yo diría que el formato es interesante porque por lo menos dio interacción entre los candidatos. Fue muy distinto al primero, digamos, sí, por la cantidad, por todos, y hubo mayor intercambio de posiciones. Yo vi más sólido a Sebastián Piñera en muchos pasajes del debate, precisamente porque fue capaz de tomar la iniciativa en los temas, de colocarlos y de poner temas a su propia discusión. Tanto así que decir, mire, yo coincido con Alejandro en tal parte, como bien decía Ax. Yo creo que ese punto dejó mal parado a Alejandro Guillé en ciertos minutos, digamos, en que se lo notó un poco titubeante y muy general en ciertos temas sin arriesgar nada, cuando es el candidato que tiene que arriesgar más porque necesita mucho más votos que Sebastián Piñera para poder ganar el próximo domingo. Por lo tanto, creo que fue muy conservador e incluso cerró puertas, yo creo, a eso que tanto mira Guillé o el comando de Guillé, el Frente Amplio. Yo creo que ahí no hubo un diálogo posible. Hubo un par de temas donde hay cosas que probablemente mañana van a ser verificadas a través de Chile Check, que nosotros aquí tenemos un convenio con los centros de estudio que elaboran esta verificación factual de cosas que se señalan por parte de las candidaturas, pero hubo una serie de materias. Hubo una pregunta que le hizo Mónica Rincón a Alejandro Guillé. ¿Jimena o Mónica? Sí, se equivocó 2 veces Alejandro Guillé en nombrarla, pero bueno, tiene de colega en el Parlamento. Así es. A la hermana, pero la pregunta que le hizo Mónica sobre si es que la eliminación del CAE era para siempre o no, fue una cosa que causó en su momento una discusión, porque Osvaldo Rosales dio la impresión de que cuando Alejandro Guillé dijo en su momento en el otro debate que era para siempre, era aparentemente no para siempre, sino que era hasta que generara los recursos posibles de pagar. Hoy día repitió que era para siempre después de una larga perorata, y por lo tanto yo creo que siguen siendo, no sé si que ustedes están de acuerdo conmigo, en términos temáticos, siguen siendo los mismos temas los que generan básicamente las mismas respuestas y las mismas discusiones. El ámbito valórico para Sebastián Piñera, el ámbito de finanzas y financiamiento de su programa para Alejandro Guillé. Yo vi, voy a decirlo, siempre en un debate los candidatos determinan, los candidatos que tienen unos equipos profesionales detrás, uno supuestamente
cree e intuye que hay unos equipos así que le deben pautear, le hablan a un determinado público. Es decir, aquí cada candidato entran sabiendo exactamente a qué universo de electores le van a hablar esta noche. Y muchas veces esos electores se tienen que sentir apelados. A mí lo que me sorprendió es que vi a Piñera hablándole mucho más al electorado, llamémosle moderado Kast, Felipe Kast. Claro, o sea, Felipe Kast, y lo vi al final con la despedida más invocación a Dios. Invocación a Dios, al mundo evangélico. Pero en ese sentido me pareció que Sebastián Piñera estableció un público que se notó mejor. Yo noté que el público al quien le habló Guille, un público más moderado, un público más de, llamémosle, de la concertación de la nueva mayoría, que del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque yo noté al menos 4 temas que son increíblemente sensibles, que el tema del aborto, el tema de la AFP, el tema de la salud, el tema del juez Calvo, o sea, que son incómodos para él, pero también no son temas que el Frente Amplio deje pasar así tan simple. O sea, el Frente Amplio es mucho más claro con respecto a esos temas. Entonces, yo me perdí un poco a qué público le habló esta noche Alejandro Guille. Porque si le habló al mundo moderado, va a quedar corto. Ese es el punto en términos de electorado. Le habló aparentemente a la franja más conocida y al antiguo votante de la nueva mayoría, más que al nuevo votante del Frente Amplio. Tomás. Ahí hay un tema no menor, pero es cierto, yo vi a Guille más conservador que nunca, digamos, en su programa, muy distinto a las frases que había dicho hasta el término de la primera vuelta. Hoy día lo vi mucho más conservador. Bueno, los dos estuvieron muy conservadores sí, hoy día. Pero yo diría que mucha gente podría haber dicho, bueno, Ricardo Lagos puede haber sido el candidato en vez de Guille, digamos, dada la performance que tuvo hoy día, mucho más conservador, hablándole a un electorado, llamémoslo así hoy día, nueva mayoría. Es que después una semana, perdona Tomás, después de una semana de tantos errores, llegaron como los dos muy... Sí, yo creo llegaron bastante, no fueron un gran nadie debate. Arriesgó muchas frases, nadie arriesgó. Sebastián Piñera no citó libros, ni próceres, ni Alejandro Guille no se fue con frases que alguien le dijo para que fuera más que a estas alturas no hay que cometer errores. A 5 días de la elección, prácticamente 6 días de la elección, no hay que cometer errores, hay que justificar básicamente sus ideas y sus propuestas. Yo diría que el debate es una síntesis de la franja electoral de la segunda vuelta que han tenido los candidatos. Más o menos ahí estaban los contenidos y las formas y los enfoques, que lo repitieron de alguna manera o lo hicieron presente en estos temas distintos que trató el debate. Ustedes trabajan con las bases de datos del CERVEL después de las votaciones. Cuando se liberan las bases de datos, ustedes trabajan con las bases de datos y por lo tanto saben dónde están eventualmente los votos potenciales que podrían trasladarse a uno u otro candidato. Yo sé que tú has hecho ese trabajo, Axel, y me gustaría saber qué necesita cada uno para, a juicio en términos prácticos, para ganar. ¿Qué necesita Sebastián Piñera para ganar? A ver, voy a decir una cosa que Piñera, voy a decir una obviedad que no es tan obvia en el mundo electoral. O sea, Piñera lleva 1 millón de votos adelante de Guille y conseguir 1 millón de votos no es menor. O sea, descontar el primer millón es algo difícil. Es decir, no es una tarea fácil que uno pesca 1.300.000 votos de Beatriz Sánchez y hace una cocina de Marco Enrique y los mete, no. O sea, eso es el que va ganando esta elección, parte ganando Piñera. Por lo tanto, uno empieza a reconstruir las bases y los bolsones de votos y uno ve que el principal oponente de Alejandro Guille en esta elección es la abstención. ¿Por qué? Porque por mucho que uno quisiera entregarle en forma casi generosa todas las votaciones a Alejandro Guille, igual es muy sensible a la baja, es decir, con respecto al año 2013, como todos, no sé si se recuerdan, sale 1 millón de personas entre la primera y segunda vuelta, y ese millón que sale esencialmente son personas derrotadas, vinculadas a Esfer, a Marcel Clot, a Parisi y al Guameo.
es decir, los que se restan. Y justamente esa parte de votación es muy parecida a una de los componentes de la votación del Frente Amplio. Ahora, ojo, que de las 4, creo yo, elecciones de segunda vuelta que han habido, solamente hay una elección de segunda vuelta que ha tenido menos votos que la primera vuelta, que es esta que tú estás señalando de claro, que es la entre Michelle primera, Bachelet y Evelyn Matei. Pero es que cambió la configuración del voto con la voluntariedad, absolutamente, porque las votaciones se nicharon mucho más, es decir, entró a votar la persona que le agradaba y después se resta, es decir, con una lógica mucho más de arreglo a la fin siguiente. Y en ese sentido, por lo tanto, en ese sentido, el principal enemigo es la abstención. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, en este debate, en estas últimas 3 semanas, ¿se ha polarizado la campaña o se ha ensuciado? A mi gusto está más sucia que polarizada. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Polarizada es cuando los manuales dicen que las personas votan esencialmente por esperanza, rabia y bronca o miedo. Es decir, por emociones, digamos. Por emociones. Y para que hayan emociones tienen que haber dos posiciones absolutamente definidas y claras y casi contradictorias entre ellas. Lo que yo he visto en estas últimas 3 semanas es que estas posiciones, más que alejarse, hoy día vimos que se acercaron un poco, incluso en el tema FP, en el tema salud, es decir, no vi grandes diferencias. Y lo que ha habido esta última semana, yo diría que son roces, son refriegas, son faules, pero no ha visto polarización. Y lo que moviliza a los electorados esencialmente es la polarización, más que la sociedad misma del partido, llamémoslo. Okay. Es cierto, pero fíjate que también hay una parte, porque siempre se dice que las segundas vueltas las define el votante moderado, es decir, el votante que uno podría clasificar de centro. Quizás el discurso de los candidatos está apuntando a eso, porque la definición no se produce en los extremos. Las definiciones de segunda vuelta, la teoría nos dice eso, aquí hay que aplicarlo. No la definen los extremos. Está bien, pero el Frente Amplio no es particularmente un eje moderado y sin embargo tiene 20 puntos porcentuales. La lógica dice que independiente de esos extremos, quien define toda elección, ese votante moderado de centro, ese es el que participa, el que va a ir a votar. Es cierto que puede haber una abstención de ese local, pero de esa persona situada ahí, pero se dice que básicamente es ese. Y yo creo que el discurso en algo moderado, de algo, puede estar también apuntando a ese elector que a lo mejor no fue a votar en una vuelta y puede verse interesado en esta. Ahora, yo veo que es difícil la convocatoria a nuevos electores, que aumente sucesivamente, podrían ir a votar más, pero es muy difícil, dado esta refriega electoral, porque ese votante moderado ante estos conflictos termina más bien aislándose que participando. En el voto voluntario estoy diciendo. A ver, hay 2 tipos de argumento soterrado, civilino a rato, que subyace en casi todos los discursos, no necesariamente de los candidatos, porque los candidatos se cuidan de no decirle cosas muy fuertes a su contendor, porque entre otras cosas tienen que verse en lugares como estos y se conocen. Pero sus entornos tienen chipe libre, pueden hacer lo que quieran. Y hay 2 argumentos que son súper importantes y que han trascendido. Uno tiene que ver con el voto de rechazo, o sea, el voto en contra de Sebastián Piñera, el voto de rechazo a Piñera que puede existir, que se convoca, la bronca, el considerar que es una persona que es inalcanzable y que solamente gira en torno a los negocios, en fin. Que es una emoción. Que es una emoción. Sí. Y el otro, de otra parte a Guillé, el del inexperto, guiado por el PC, que no tiene la manija ni el liderazgo para poder saber exactamente lo que hay que hacer porque no conoce de economía ni de finanzas. Esas 2 cosas, el problema de gobernabilidad en un caso y el problema de pillería y de indecencia en otro, están también jugando esta cosa por detrás. ¿Qué tanto vale en Chile o tiene validez, por ejemplo, el ir a votar para que alguien no gane? Va a haber gente que va a ir a votar para que Piñera no sea presidente, no me cabe la menor duda.
que es un voto mucho más... Yo creo que también hay gente que va a ir para que no sea Alejandro. En el caso de la democracia cristiana conservadora, no sea claro, en el caso hay gran parte de la democracia cristiana conservadora, que es más de centro-derecha que de centro-izquierda, han dicho explícitamente que van a ir a votar para que no sea Alejandro Guille. En mi teoría, yo creo que ya gran parte de la votación de la democracia cristiana ya votó por Guille y por Piñera. Porque si nosotros nos fijamos en la votación de los parlamentarios de C y la lista de Core, es súper consistente, son 600.000 votos, y lo que obtiene Goich son 370.000 votos. Es decir, la pérdida del discolaje demócrata cristiano ya se hizo en la primera vuelta. Por lo tanto, lo que queda, a mí me parece que es una nomenclatura mucho más pro nueva mayoría que andar experimentando. Yo creo que el sector ya se le fue a la DC en ese sentido, se le fue en la primera vuelta. Y eso es cosa de ver los números de las diferencias que hay entre Carolina Goich y sus parlamentarios. Para mi gusto, la gran incógnita de esta elección son aquellos electores de Beatriz Sánchez que no votaron por la lista de Beatriz Sánchez y no votaron por ninguna lista parlamentaria. ¿Cuántos son esos? Casi 400.000. Para mí ese es el grupo que es un enigma y que está en Puente Alto, en La Florida, en Pudahuel, hay gente en Valparaíso, en Viña. Ese para mí es el grupo... Tipifícalo de nuevo, ¿son personas que votaron por Beatriz Sánchez? Esas personas... Pero no votaron por la lista... Exactamente, porque Beatriz Sánchez le ganó a su propia lista parlamentaria en casi 400.000 votos. Y cuando uno hace un cierto, más que un cruce, una observación, una cierta correlación, uno nota que el nulo y el blanco tendió a aumentar en esas comunas donde Beatriz Sánchez saca ventaja al nulo y blanco. O sea, lo que uno podría especular, y lo vamos a ir viendo con el tiempo, cuando empiece uno a hacer ya la mesa más chica, que es como la unidad del microscopio más potente, ahí hay un voto que fue de ella y que realmente, y no de parlamentarios ni de cores, que entró a votar por Beatriz Sánchez, nada más. Entonces la pregunta es, ¿van a votar? Y si van a votar, ¿por quién van a votar? Para mí es el grupo más enigmático. Son 400.000 personas. Para mí es el grupo más enigmático de todo lo que andan dando vuelta. Tomás Duval. Es que yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Efectivamente es el grupo más enigmático de la votación actual. Saber si van, primero, del Frente Amplio, si todos van a ir a votar por una opción o no ir a votar. Y segundo lugar, este grupo, que todavía sigue siendo una incógnita para todos. Todos se lo adjudican, tenemos ideas de lo que puede ser o no, pero no existe todavía ninguna certeza. Bueno, hay varias personas del Frente Amplio que han dicho que estaban esperando este debate para poder decir. Creo que Gabriel Boric también dijo que iba a tomar una posición. Ahora, ahí hay, efectivamente, dentro del Frente Amplio, hay posiciones que son diversas. Hay genuinamente posiciones que dicen, mira, yo creo que nosotros tenemos que hacer oposición el próximo gobierno, no vamos a ser gobierno, por lo tanto ser oposición, y es mucho mejor ser oposición no habiendo votado por alguien que habiendo votado por alguien, y por lo tanto vámonos con eso. Es que la misma votación del Frente Amplio no es homogénea. O sea, esta votación del Frente Amplio tiene historia. O sea, tiene, voy a decirlo, en 3 peldaños. Una cosa es la votación de Beatriz Sánchez y otra cosa es la votación del Frente Amplio. De la lista parlamentaria. De la lista parlamentaria del Frente Amplio. En ambas votaciones, en la de Beatriz Sánchez y la del Frente Amplio, hay 380 a 400.000 frente amplistas que son históricos, que son los que votaron por Esfer, humanistas verdes, que vienen votando de esa forma hace 15, 20 años. O sea, los típicos 400... Los que votaron por Magnef en su momento. O sea, ahí hay una historia... Partido Humanista. Exacto, son la historia que se va y votó por Marcel Clot, por la Sara Larraín. O sea, ahí hay 400.000 votos que llamémosle el primer ladrillo del Frente Amplio. Ese voto es súper ideologizado. Es decir, no son personas que van a ver un debate y van a decidir por quién van a votar. Ellos saben exactamente por quién van a votar y van a morirse sabiendo por quién van a votar. Y luego está la votación, el segundo ladrillo, que son los otros 500.000 votos para llegar a la lista parlamentaria, que es la votación del Frente Amplio propiamente tal. Y ahí... que de los jóvenes cabros son los que jóvenes salen de la universidad y de los... Porque están todavía en la universidad. Es que están muchos, pero también hay mucho ex nueva mayoría. Es decir, cuando uno hace la caja electoral de aquellos que se fueron de la municipal, lamentablemente hay que hablar de la municipal,
quedaron afuera. O sea, la nueva mayoría pierde cerca de 700.000, 800.000 votos por abstención. Una gran parte de esas personas regresan a votar ahora en noviembre y no lo hacen por la nueva mayoría, sino que lo hacen por el Frente Amplio. Entonces, ahí está el segundo ladrillo. Y el tercer ladrillo, el grande, es el de Beatriz Sánchez, que son estas personas del mundo popular que tiene mucha similitud con cierta parte del voto bacheletista, lavinista, de Marco, es decir, un grupo de personas más bien popular, sectores medios bajos, y que podrían cruzar el voto para cualquier parte. Es difícil la composición de ese electorado, muy difícil saber quiénes son, dónde están hoy día. Claro, no tenemos la mesa, por último podríamos haber hecho algo, pero es muy difícil catalogarlo, porque pueden ser igual que lo que estamos hablando aquí, pueden ser personas que trabajan normalmente, estudian, van a una oficina y votaron por Beatriz Sánchez. Pero los jóvenes ya votaron en el 2013, ¿ah? Pero los jóvenes hoy día votaron mucho más sincronizadamente por Beatriz Sánchez, dado sus pocos núcleos de redes sociales, etc. Oye, el 2013 es lo que muchos votaron más esparcido, más repartido. Hay una discusión que lleva, pero todos estos años, sobre si es que lo que se ve en la televisión, lo que se escucha en la radio respecto de lo que importa en una elección es efectivamente lo que a la gente le importa y se ve o no se ve. Y hay montones de maneras de cotejarlo. Por ejemplo, voy a mencionar una situación. Hay en los medios de comunicación una fascinación por las figuras que han sido señeras en la historia del país. Desde ese punto de vista, Ricardo Lagos sin duda es una persona atractiva. Cuando él endosa ya y pide apoyo para 4 candidaturas, Jorge Tarut, Fulvio Rossi, Ubaldo Andrade y Camilo Escalona, uno siente que ahí hay una cosa que es súper potente. Pierden los 4. Pierden los 4. La pregunta entonces es, parece que el Partido Socialista tenía razón en materia de a quién había que elegir independientemente de las encuestas. Alguien no estaba sintonizado con lo que estaba pasando porque no funcionaba en la dinámica de lo que hoy día ocurría. Por lo tanto, ¿cuáles son los temas que efectivamente motivan a las personas para poder decidirse por una persona? Sigue siendo la lógica del sí, el no, dictadura, no dictadura. Es la cosa valórica que yo reconozco que lo conversamos cuando estábamos viendo el debate. Yo no conozco muchos países donde haya un ítem, agenda valórica, a discutir así como es una cosa muy extraña, porque nosotros somos probablemente los países más conservadores del mundo. Y más homogéneos culturalmente. Claro. Pero no hay en otros países. Oye, ahora vamos a tener los temas valóricos. No, eso forma parte de las políticas públicas exactamente igual que cualquier otra cosa. Pero ¿cuáles son las cosas que efectivamente impactan, creen usted, a las personas para decidirse a votar por una persona u otra? A ver, yo diría que gran parte del electorado de los 6,5 millones que fueron en noviembre, yo diría que un 70 o 60% tiene que ver con conductas históricas, llamémosle del entorno familiar, es decir, un voto más o menos cultural, es decir, cómo votan normalmente esas familias. Y lo que se juega y lo que va cambiando la oferta es el último 30%, que ahí ya hay distintas motivaciones, desde personas, o sea, en la lista es tremenda, desde la persona que le gusta un candidato porque le produce algo, hasta la persona que se lee el programa y vota racionalmente por aquel programa que más le interprete. Es decir, ahí uno encuentra muchas razones por las cuales votar y no votar por otro. Entre medio están las emociones que hablábamos. No, las emociones en general están en casi todas la emoción es la que le da el marco por el cual uno justifica el voto. Porque en el fondo la persona que diría que son los menos, aquellos que leen el programa y que votan pensando en la oferta en salud, en la ISAP, esas cosas son los menos. La mayoría de las personas vota con la guata, pero esencialmente basado en una preselección cultural familiar, es decir, aquella familia que votaba de una forma y después tiende a ir cambiando. Por eso a mí me hace mucho sentido cuando la presidenta, no me acuerdo quién, habla de que los hijos de la nueva mayoría están votando por el Frente Amplio. O sea, se mueve la máquina
pero no se mueve en 180 grados, se mueve en 90 que es grados. más o menos equivalente a lo que dice Felipe Cas, que los hijos de la centroderecha están derivando de Bópoli. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay una cultura del voto que se maneja, pero no es... A ver, claro, en los barrios más pudientes siempre existe una oveja negra entre la familia que vota distinto, o no vota, eso es siempre. Pero en general las familias votan de una determinada forma hasta que un hijo empieza a votar de otra, pero en una variante. En este minuto lo que nosotros tuvimos y tenemos es que los jóvenes, muchos de ellos son hijos de la nueva mayoría de la Concertación y están votando por el Frente Amplio. Es cierto que está ese nivel ideológico, llamémoslo así, esa cultura política detrás, pero yo creo que también en el voto voluntario, y esto es bueno decirlo, porque es así, hay un sesgo también respecto al nivel educacional. O sea, el voto voluntario exige mayor información para poder convocarse a votar más allá de las emociones. Y esa mayor educación, como todavía no la tenemos, deja muy de lado a personas que tienen un bajo nivel de educación o que llegaron solamente hasta la educación media, y también los deja fuera del incentivo de ir a votar. Esas son las personas que al final razonan bajo la lógica de, oye, da lo mismo si total tengo que ir a trabajar mañana igual. Como si el resto no tuviera que trabajar. Si el resto no tuviera que trabajar, pero eso influye. Y eso se ha visto en las últimas elecciones del voto voluntario y muy fuertemente en la región metropolitana. No así en regiones, donde parece que las regiones mantienen todavía un rasgo cultural de salir a votar. No, y además pero en la región metropolitana se ha visto. En la región, en esta competencia electoral, ha cambiado una cosa, porque es la primera vez que yo creo que hay tanto énfasis en descentralización, con la excepción de la candidatura de Piñera, que no la mencionó tanto porque, bueno, no creo que sea muy partícipe de la descentralización absoluta, digamos, o como la propone Guille o la proponía Carolina Goich en su programa, pero las regiones son las únicas que eventualmente han recibido un premio eventualmente en esta competencia, porque efectivamente se ve la posibilidad de tener un poco más de prestancia, digamos. Pero en todo el otro orden de cosas, ¿qué tanto puede mediar, por ejemplo, el que hayan guerras de cifras sobre los financiamientos de los programas, por ejemplo? Muy poco, perdón, o sea, eso es para las personas que les gusta, es para los fanáticos, para los que ven 4 programas políticos un domingo y el que no pueden ver lo graban, el paralelo, o sea, ese mundo que lee los diarios, yo diría que el mundo del 3%, del 4% de personas que les encanta la política. Politizado, hiper mega politizado. A ellos les interesa la cifra y andan viendo. El resto de las personas, cuando tú preguntas cuáles son los temas que le importan, yo diría que en general, más que los temas, son en qué sueñan, en qué creen. Una campaña presidencial tiene que ser esencialmente vinculada al futuro y más que al pasado. Es decir, yo diría que es el acto más parecido al Año Nuevo, donde todo el mundo hace promesas son los mismos de toda la vida, pero que uno hace promesas para el futuro. Sabiendo que muchas de ellas no las va a cumplir y otras puede que sí. Por lo tanto, un acto sigue siendo un acto emocional, pero también hay lamentablemente en Chile, mucha desesperanza prendida con respecto a la política. Es decir, las personas ya no creen que alguien les va a solucionar el problema del transporte, ya no creen que van a haber pensiones, les encantaría que van a haber pensiones... no hay magia en esto. ¿Ah? No hay magia para las personas. No hay magia, entonces también hay mucha desesperanza prendida, es decir, hay una cautela con respecto a la oferta y que las personas ya saben medir, y en ese sentido se equivoca aquel político que cree que dándole la oferta completa la persona va a picar, entre comillas. Ahora es cierto que fíjate que en la campaña, por lo menos de primera vuelta, el debate tuvo una alta sintonía. No sabemos lo que tuvo hoy día, pero sí tuvo una alta sintonía, yo creo que también mucho más, yo también creo, pero mucho más que la campaña que parecía deslucida para los parlamentarios, etcétera. Es decir, la gente por lo menos mira, se informa y va a tomar su decisión. Por lo tanto, creo que es importante estos debates en ese sentido. 2 preguntas para terminar. La primera, bueno, salvo la CADEM, el que siguió haciendo encuestas, no hubo encuestas prácticamente... O sea, que conozcamos no, por lo menos. Claro. ¿Qué tanto sienten ustedes que esta elección presidencial va a estar signada, va a estar recordada, simbolizada, o va a tener un efecto
bueno, desatino prácticamente de casi todas las encuestas que se plantearon y cómo eso pudo haber incidido en los resultados de primera vuelta. Yo creo que efectivamente las encuestas operaron en este resultado de primera vuelta. Operaron en contra de Beatriz Sánchez y en algunas otras candidaturas, porque esencialmente daban un escenario que era mucho más ganador para Piñera, pero también mucho más lejano entre el segundo y tercer lugar. Yo diría que influyeron. Ahora, influyeron, pero también a la vez puede haber servido de acicate para que personas que pensaban no haber ido a votar, fueron a votar fundamentalmente por la capacidad que tenían de incidir a partir de ciertas candidaturas llamadas testimoniales. Y en ese sentido, la encuesta, yo diría que esta elección va a ser recordada como la de las encuestas fallidas, así como la de Exit Poll del año... De la DIMAR del año 93, 94. Esta va a ser... Y por un poco un tema que tú has abordado bastante en profundidad, que es el tema del votante probable. La invención chilena, yo diría que este es el fracaso chileno del votante probable, sin ningún tipo de sistematización, sin ningún tipo de estructura, tratar de achuntarle con 3 preguntas, como tratando de achicar el universo para dar un poco más de certeza. Yo diría que ha sido el condoro, y vamos a recordar el votante probable como en la imagen que nos va a acompañar en esta... Ahora, yo creo que también que en esta elección apareció el votante improbable, que es aquel que decidió ir a votar los últimos 2 o 3 días y se partió a votar en noviembre pasado, y que fue determinante. Sí, pero hay un error metodológico de todas las empresas de encuestas. O sea, más allá del votante probable, no pueden hacerse encuestas con voto obligatorio y con voto voluntario de la misma manera. Y eso la ciencia lo sabe, digamos. Hoy día, hasta la semana pasada nomás, premiaron la Asociación Chilena, la Asociación Británica de Ciencia Política, a una gama de profesores que dio el Exit Poll en la última elección británica, digamos, y que anduvo en la certeza. Es decir, los métodos existen, pero aquí no se pueden hacer encuestas a la salida del metro, como de uno, o tomando votantes probables que eran bastante improbables. Que son actos de fe, básicamente, sobre lo que contestan. Por lo tanto, aquí lo que falta es seriedad respecto de todas las empresas de encuestas. Ya. Llega la última pregunta, que es... La típica, ¿cuánta gente? No, la pregunta es, proyecten ustedes el resultado. Tincada, olfato, Tomás Duval. Yo doy 52-48 a Piñera. 52-48. No voy a dar resultado, pero sí voy a decir que no va a ser estrecho. Es decir, ¿qué es lo que es estrecho? Menos de un 1%. Claro. Yo creo que alguien va a ganar el domingo. Lo normal, voy a decir, es que si uno proyecta los números de noviembre, Piñera tiene una ventaja importante. Pero como las elecciones son emociones, si bascula hacia el lado de la emoción o el todos contra Piñera, o pro reforma, o algo que le imprima un sentido de misión, va a ganar Guillé. Por lo tanto, yo creo que o gana uno o gana el otro, está como el palo, pero el que gana no va a ganar por un punto, va a ganar por 3-4 puntos. O sea, más o menos lo que tú dijiste 52, 48, claro, dando la distancia. Sí, porque la gente confunde escenario incierto con escenario estrecho. Claro. Y yo creo que no va a haber escenario estrecho, o sea, el voto a voto, así como... No va a ser un voto por mesa. No, yo creo que alguien va a ganar, alguien va a ganar claramente. O gana la política o la emoción, o gana la inercia de la primera vuelta, que sería Piñera. Le agradecemos a Tomás Duval y a Axel Callis por haber estado con nosotros aquí. Gracias. Gracias. Vamos a